ejercicios de conexión. ¿Cómo van? ¿Se les hizo ya más sencillo? ¿Aún tienen dificultad? Catherine, Diana. A ver, ¿quiénes más están por aquí en sala? De acuerdo. ¿Aún con dificultad? A ver, Juan Peralta, muy bien. No recuerdo. Ok. A ver, ¿les parece si nos tomamos unos minutitos para practicarlo? Muy bien. Entonces vamos a tomarnos unos minutitos. A ver. Listo. Muy bien. Empezamos. ¿Acuerdan? Teníamos 3 ejercicios. ¿Listo? El ejercicio de los dedos, el ejercicio de la seña, de la seña. ¿Listo? Todavía me falta. Y el ejercicio de la coordinación. Muy bien. Listo. Si alguno de ustedes tiene cámara disponible, puede abrir su cámara para ir viéndolos cómo es que hacen el ejercicio. Si no tuvieran cámara, no hay problema. ¿Listo? Muy bien, Isela, muy bien, gracias. Te vi por un ratito. Como estamos poquitos, no hay problema que se cuelgue o que se haga muy pesada de repente la sesión, la clase, y nos vamos a poder observar. ¿Ya? Ok, muy bien, vamos a empezar. Entonces, ¿se acuerdan de los deditos? Primero, estos deditos y luego los otros. Muy bien, vamos. Casita, por favor, haciendo su ejercicio. Recuerden que nos ayuda bastante con la flexibilidad, sobre todo con la conexión, con la memoria, con la atención y la coordinación. Muy bien, Catherine. Perfecto. Ahí vamos, a sus marcas. ¿Listos? Ya, empezamos. A ver, Catherine, baja un poquito las manos para ver cómo coordinas los dedos. Muy bien, Isela. Ah, no, Catherine, estás haciendo esto. Y es así, mira. Es dedo meñique, dedo índice de la otra mano. Bajas y es los siguientes dedos. Ajá, muy bien, Isela. ¿Te fijas? Ahí está. Ajá. Bien, Catherine, así. Muy bien. Perfecto. Ya está, mis dedos ya están más ágiles. ¿Se dan cuenta? Isela también ya está más ágil. A ver, a Catherine todavía le cuesta porque está reconfigurando, ¿cierto? Sí, está reconfigurando el trabajo. Diana, te está saliendo el ejercicio. Manuel, Elizabeth, Hernán, Dumarlis. A ver, Dumarlis, ¿cómo te va con el ejercicio? Estás a contraluz, pero trataré de verte. A ver. Ya. Más o menos te veo. Ya, muy bien. Allí mejor, allí mejor. Si como estás a contraluz, no se ve. A ver. Muy bien. El otro, perfecto. Muy bien. Isela, vas muy bien, Isela, vas muy bien. Muy bien, Dumarlis, perfecto. Muy bien. Acuérdense, es el dedo contrario de la mano. Ajá. Primero se piensa haciendo el ejercicio y luego ya solito va soltando, ¿cierto? Manuela Costa, ¿has podido hacer el ejercicio? A ver, muy bien. Eso es, muy bien. Ahora vamos a hacer el otro ejercicio, ¿listo? Suelten las manos, andan bien tensas, suelten las manitos, ¿listo? Muy bien. Ahora vamos a hacer, acuérdense, puño y luego 4 en una mano y con la otra mano lo señalamos, ¿cierto? Puño y luego 4 y señalamos. Puño, se me fue. Puño, señalamos, puño, señalamos, puño, señalamos, puño, señalamos. Muy bien. Todavía hasta que aprendamos bien la coordinación. A veces de una mano se puede hacer más rápido que de la otra, ¿verdad? Elizabeth. Ah, sí, ya se te hacen más fácil ambas manos. Perfecto, perfecto. Luego ya ligero. Muy bien, Catherine. Muy bien. Ajá, muy bien. Isela. Isela, ajá, este dedo tienes que guardarlo, el pulgar. Sí, ajá. A ver, Dumarlis. Muy bien. Muy bien. Ajá, sí, tiene que ser inmediato. Ahí. ¿Ves?
inmediato. Por ratos cuesta también. Ajá. ¿Ya ven? A medida que vamos practicando, va saliendo. Ajá, muy bien, ya el mío también ya le agarré un poquito la práctica. ¿Ven? Antes no podía, les juro que estaba así como, no me sale. Pero ven, con ustedes también estoy practicando. Muy bien, así, reconfiguren, reconfiguren. Se me pasó por ahí un dedo. Ajá, muy bien. Diana, Manuel, ¿cómo les va con el ejercicio? Muy bien, a ver quién más está. Catherine, estás doble. Lenny, Lucy, Marley, Sumac. A ver. Muy bien, ¿ya ven? Ya está. Mientras conversamos, van saliendo. ¡Qué va! Me sale. Muy bien. Listo, perfecto, Isela, perfecto. Ok, ahora vamos con el tercer ejercicio. Muy bien. Perfecto. ¿Recuerdan? Aquí así y aquí círculo y palmadita, círculo y palmadita, círculo y palmadita. ¿Ok? Muy bien, palmadita con la otra mano. Ok, no te preocupes, Diana. Ajá, muy bien. Listo, muy bien. En círculo y palmadita, en círculo. Ya, Catherine, ¿estás haciendo en los dos? Palmadita, círculo, círculo, círculo y palmadita, círculo y palmadita. Dumarlis primero empieza con círculo. Mantén una mano quieta y empieza con círculo, círculo. Y de ahí vas haciendo círculo y alternas, círculo y alternas. Muy bien. Les voy a dejar un ejercicio adicional. ¿Ya? Muy bien. Van a estirar sus manos, van a tocarse las orejas, pero con las manos cruzadas. Ya, así. Muy bien. Es manos, nariz, piernas. Orejas, nariz, piernas. Así. Orejas, nariz y piernas. Abajo. Como están sentadas, a sus piernas. Cruzando las manos, se tocan las orejas, luego la nariz y luego las piernas. Entonces, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es fácil. 1, 2, 3. Al principio cuesta, ¿no? Cuesta cruzar las manos. Ajá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muy bien, Cintia. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muy bien. Este está más fácil, ¿cierto? ¿Sí? Este está más sencillo. Muy bien. Entonces lo vamos a dejar. Al finalizar, perfecto, perfecto. Al finalizar, vamos a hacer nuevamente una rondita de los ejercicios a la que nos quede tiempito. Y antes de nuestra ronda de preguntas. Muy bien. Ok. Entonces ya estamos. Muchas gracias, chicas, por participar. Muchas gracias, Marlis, Catherine, Isela, Elizabeth. Muy bien, muchas gracias. Ok. Ahora vamos a empezar nuestra sesión de hoy. ¿Listo? Permítanme un ratito. Ok. Voy a proyectarles, me confirman por favor si se observa bien. A ver. ¿Me avisan? Confírmenme por favor. ¿Se ve? Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Ok. Nuestro tema de hoy es acerca de las diferencias individuales del aula. Cuando hablamos acerca de diferencias, no tenemos simplemente que notar cuando tenemos alumnos que son, que están catalogados como con necesidades especiales dentro de nuestra aula, o los niños que les suelen decir que son niños inclusivos, ¿cierto?
Muy bien, no necesariamente nos referimos a esas necesidades individuales. Nos referimos a todas las necesidades que dentro del aula podemos detectar. ¿Ok? Entonces, en esta sesión vamos a trabajar acerca de los diferentes estilos de aprendizaje y sobre las inteligencias múltiples. ¿Ok? Esas inteligencias múltiples que son la propuesta de Howard Gardner con su teoría de inteligencias múltiples. ¿Ya? Pero sobre todo vamos a nosotros en esta sesión a identificar y saber o abordar o conocer cómo podemos abordar estas diferencias dentro del aula. En las sesiones anteriores nosotros hemos estado viendo los enfoques, ¿cierto? Teorías, los conceptos del andamiaje, de la zona de desarrollo próximo, de cómo es que de acuerdo a la edad del niño debe tener cierto desarrollo, ¿cierto? Según la teoría de desarrollo de Piaget. También hemos visto el aprendizaje social, ¿cierto? En la clase anterior. Entonces, vamos a ir viendo cómo todos estos enfoques pedagógicos van a adaptarse para que nosotros podamos atender las necesidades de nuestros estudiantes. ¿Muy bien? Ok, entonces, vamos viendo. De nosotros, vayamos haciendo un análisis de nosotros mismos, los 23 personas que estamos aquí. ¿Cómo aprenden? ¿Cómo aprenden ustedes? ¿De qué forma creen que aprenden más? ¿Visualmente, escuchando, leyendo, viendo videos, escuchando tutoriales? ¿Cómo es que aprenden? A ver, coméntenme. Por los medios audiovisuales. Medios visuales, muy bien, ¿ok? ¿Qué más? ¿De qué otra forma aprenden? Solo son visuales, visual, auditivo. Auditivo y también manual. Podemos manipular. Muy bien. Sí, de hecho, los principales estilos de aprendizaje refieren a que son visuales, auditivos y kinestésicos, o sea, algo que tengo que hacer o manipular. ¿Listo? Entonces, dentro de estos estilos de aprendizaje, muy bien, Elizabeth, visual y auditivo, dentro de estos estilos de aprendizaje hay también más mezclas de cómo es que podemos aprender, ¿verdad? De cómo es que vamos a aprender. Y no necesariamente se aprende por un solo canal, por un solo medio. O sea, no es solo que yo auditivamente aprendo, también tengo que aprender haciendo, que es el kinestésico. Entonces, los estilos de aprendizaje son mixtos. ¿Ok? Hay quienes sí aprenden mucho más viendo que si les cuentan, que sea auditivo, pero el que es auditivo refuerza con la información visual y cimenta más el aprendizaje cuando lo ejecuta, cuando lo hace. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros ahorita vamos a trabajar es eso. Vamos a ver cuáles son esas diferencias en el aula que encontramos, no solamente diferencias de estilos de aprendizaje, sino también las habilidades, las necesidades que tiene cada uno, las herramientas o el potencial que tiene cada estudiante, cómo es que su cultura va a influir en el aprendizaje también, ¿ok? Luego, cómo es que está motivado, cuáles son sus intereses, qué le gusta, qué es lo que aspira a hacer, el trasfondo económico y cómo es que la interacción social, lo que hemos visto en la clase anterior, el aprendizaje se da a través de la interacción con el entorno, con sus microsistemas de los cuales está conformado su entorno. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. ¿Listo? Por ahí, creo que ahí sí se ve. Muy bien. Dentro del aula, ¿qué nosotros hemos podido identificar? Los que ya están en aula, ¿ok? ¿Quiénes de ustedes ya están en aula? Si levantan su manito, Hilda, muy bien. Catherine, bien. Perfecto. Henry también está en aula, muy bien. Muy bien. Cintia, listo. Entonces, quienes ya están, Hernán, quienes ya están en aula saben que dentro del aula, cuando nosotros programamos o cuando nosotros diseñamos nuestra sesión de trabajo, nuestra sesión
de enseñanza, abordamos solamente, de repente, o tomamos en cuenta solo a un grupo de chicos, esto le puede hacer, o desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi experiencia, ¿cómo aprendo yo? Y realizo mi motivación y armo mi clase para poder dictarla, ¿cierto? Pero cuando ya estamos en aula, nos damos cuenta que no como yo la ideé, como yo la planeé, como yo la pensé, como yo la proyecté, se ejecuta, ¿cierto? ¿Les ha pasado eso? Sí. A veces dices, ya, voy a hacerles tal pregunta, responder, y cuando tú llegas, haces tus preguntas y suenan los grillos nomás, cri, 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 todo, ¿cierto? Sí, ocurre, y tú dices, escucha, me está yendo mal, no está saliendo la clase como quería. Dos cosas, o insistes en hacer la clase como la planeaste o te adaptas al entorno. Entonces, cuando nosotros diseñamos nuestra clase, debemos hacerlo desde la perspectiva de mis estudiantes. Ahora, ¿cómo hago eso? Entonces, para eso yo tengo que identificar cuáles son las diferencias que tengo dentro de mi aula. ¿Listo? Tengo que estar muy atenta, tengo que conocer al público al que le voy a dar los conocimientos que tengo que entregar. ¿Ok? Es difícil cuando yo voy recién, entonces yo no conozco mucho. Por ejemplo, mi primera clase fue muy teórica porque no los conocía. Fue ya bien armada y bien estructurada y me regía eso. Ya conforme los he ido viendo, viendo cómo participan, que si responden a preguntas abiertas, que si comparten sus experiencias, entonces yo el mismo material, pero cambio la estructura de mi clase, ¿cierto? Entonces comenzamos a conversar más, participamos más con casos, que es lo que más se nos queda. Entonces, a medida que yo analizo y logro entender cómo es el público que va a recibir la información que yo voy a dar, entonces yo adapto mis estrategias, ¿cierto? Entonces, allí tengo que ver con cómo yo identifico cómo aprenden mis alumnos, ¿ok? Si son aprendices visuales, si son aprendices auditivos, y lo van a aprender siempre y cuando lo hagan. Si solo lo hace, lo aprende, ¿cierto? Hay personas que se tardan un poquito más en aprender, pero una vez que lo aprenden, no se olvida. Son aprendices kinestésicos. Tienen que hacerlo, se tardan un poco más, lo tienen que ejecutar. Entonces me voy dando cuenta cómo es que ellos. ¿Ok? Muy bien. Cuando yo diseño mi clase, pues tengo que hacerlo diverso, no solamente visual. Otra vez vamos a ver videos. Entonces, si ya escuchamos un comentario así, ya, esa alerta, esa banderita me está diciendo que yo ya estoy repitiendo mucho mi estrategia. Entonces, tengo que cambiar de estrategia. Automáticamente, si sí, esta es la vez que vamos a ver video, para la próxima vamos a escuchar o vamos a ir a la parte práctica, ¿no? Vamos a hacerlo más vivencial. ¿O qué opiniones? ¿Cómo lo podríamos manejar? Siempre involucren a los chicos, si es que están en edad de poder participar, ¿no? Si no, hay que diseñar mejor la clase viendo siempre, como les digo, cuáles son las diferencias de nuestros estudiantes y qué tan frecuente utilizo la misma herramienta, ¿ok? Muy bien. Otras de las diferencias que vamos a encontrar en aula son las habilidades y las aptitudes, ¿ya? Y los niveles, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con habilidades y a niveles de actitud? Entonces, con las habilidades es porque no todos van a aprender al mismo ritmo, ¿verdad? Hay chicos que así en el aire. Es más, tú estás hablando y te interrumpen porque ya tienen la idea aquí, ya lo captaron, ¿cierto? Y hay otros chicos o hay otros estudiantes que no, que tenemos que ir con ellos pasito a pasito. Entonces, hay que darnos cuenta cuáles son estas o qué tipo de habilidades tienen nuestros estudiantes para que nosotros podamos adaptar estas estrategias diferenciadas. ¿Ok? Como creo que les comentaba en la clase pasada, si mi grupo de estudiantes tengo menos de la mitad en promedio, tengo dos casos que están superior al promedio y el resto está por debajo del promedio, entonces yo no puedo bajar tanto el nivel del contenido de mi información porque si no desatiendo a los que están en promedio y a los que están superior al promedio. Entonces, tengo que hacer las actividades en promedio, les exijo a los que están abajo, de repente modifico un poco el sistema de los que están abajo
pero siempre le doy un poquito más a los de promedio y promedio superior, ¿verdad? Porque si yo no hago eso, si solo me enfoco en los que están por debajo del promedio, estos chicos pierden el interés. Es que ya lo saben, es que ya lo manejan. Entonces, esas diferencias individuales son las que tengo que marcar. Empiezo de menos, empiezo con los que están muy por debajo del promedio y a más, de menos a más. Entonces, con eso puedo empezar. Por ejemplo, voy a dictar clases de fracciones o de matemáticas. Entonces, empiezo con ejercicios muy sencillos, ¿verdad? Supongamos, el tema es leyes de potencias, ¿no? ¿Cuáles son las leyes que deben considerar cuando hago o uso fracciones o uso raíces, por ejemplo? Entonces, empiezo con ejercicios bien sencillos y luego los voy subiendo de nivel, ¿cierto? Para que pueda atender yo a todos mis alumnos con sus diferentes habilidades y con sus niveles de aprendizaje. Muy bien. Ok. El otro es ya lo que son las necesidades especiales. Entonces, estas necesidades educativas especiales tienen que ver o están relacionadas como estas deficiencias con el aprendizaje, con temas de aprendizaje o con necesidades de atención médica, por ejemplo, o de repente tengo algún alumno con trastorno del neurodesarrollo. TEA, que pueden ser inclusivos dependiendo si son de alto funcionamiento. Puede ser que tengan trastorno de déficit de atención y trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿cierto? Entonces, ¿a ustedes ya les ha tocado, de repente tienen alguna experiencia que quieran compartir respecto a este punto de las necesidades especiales? A ver, ¿alguien? ¿Alguien levantó su manito? Lucy, a ver, te escuchamos, Lucy. Hola. Ok. Sí, recuerden que los trastornos del neurodesarrollo, pues se conocen como, ya les he dicho, de déficit de atención con hiperactividad, puede ser de espectro autista, dificultades de aprendizaje, dislexia, discalculia, dislalia, ¿no? Dispraxia. También podemos encontrar discapacidad intelectual, lo que les decía que están por debajo del promedio. Hay muchas personas en la lista. Ah, ok. Ya, entonces, en aula podemos tener casos así, este tipo de casos de necesidades especiales. Entonces, ¿cómo los voy a abordar? ¿Ok? ¿Cómo los voy a abordar? Primero, yo debo conocer cuáles son estas dificultades que tienen mis niños. Entonces, de los que ya están en aula, ¿tienen algún estudiante con estas necesidades especiales? Cuéntenme, a ver. Hola. ¿Sí me escuchan? ¿Están allí? Mis, Mira. sí, yo tengo un alumno con autismo. Ujú. La edad cronológica no va con su edad de aprendizaje. Él tiene 5 añitos, pero en su autismo solo tiene 2 años. Entonces, él está en el aula regular de 3 años, de 3 añitos, sí, ahí está con nosotros. Y de hecho es integrarlo, ¿no? Al grupo de los niños que sí están aptos, que no tienen un problema mental, ¿no? Como este pequeño. Y lo bueno es que me está dando resultados que aunque él tiene el autismo junto con el problema del lenguaje,
Lo que estoy haciendo es que él ya ahora esté pintando, aunque no respeta aún márgenes todavía, porque su edad no le permite todavía respetar a márgenes. Lo que sí estoy logrando es que él pueda imitar a sus compañeritos, a los demás, por eso él está sentado en una carpeta como con todo el grupo, ¿no? Con todo el grupo con el que le ha tocado, y ya discrimina colores, ya está discriminando colores, no respeta márgenes, pero sí trata de ir por las líneas en zigzag, las líneas rectas, oblicuas, Sigue las, trazos. sí, ya hace trazos de coordinación. Y sí Ujú. es un logro, su mamita está muy feliz y de verdad bien entusiasta. Que siga adelante. Me ha dicho que está muy bien su niño, ¿no? Que incluso ya ahora ya señala hasta las partes de su cuerpo. Antes no hacía eso, pero la integración hacia otros niños, no, por decir como ellos le dicen, ¿no? La mamita le dice los niños normales, ha hecho que su niño pueda progresar poco a poco. Se les dice neurotípicos, pues, ¿no? Sí. Neurotípicos, sí, sí. Está bien, es que cuando hablamos, como no se conoce, entonces cuando decimos normales es como si los otros no lo fueran o fueran anormales, ¿no? Pero se habla de neurotípico y neurodivergente. Neurodivergente es que sale de lo que son típicos, de los normales, digámoslo así, ¿no? Entonces, sí, eso es lo importante. Miren, en los diagnósticos de casos con trastornos del neurodesarrollo, que pueden ser varios, como les digo, lo importante es la socialización y sobre todo que estos trastornos sean identificados a tiempo, ¿ya? ¿Y por qué a tiempo? Porque si son identificados a tiempo, va a haber mucho más oportunidad de poder trabajar con ellos y hacer las terapias necesarias, ocupacionales, conductuales, de lenguaje, ¿verdad? Motoras, sensitivas. Entonces, hay más oportunidad de poder desarrollar y esta inserción a la escuela, esta transición va a ser mucho más sencilla. O sea, se van a poder adaptar. Y no solo es que se adapte el niño a los demás, sino que los demás también entiendan cuál es la condición que tiene el niño, ¿no? Porque de repente, por el tema del orden, por el tema de las rutinas, por los ruidos fuertes o la sensibilidad gustativa que puede tener o palativa, ¿no? Entonces, hay que también identificar, de repente, algunos son fotosensibles, entonces todas esas cosas hay que indicarlas dentro de mi aula para que no solamente el maestro es el que esté adaptando su forma de educar al niño, sino también el resto vaya aprendiendo a la acción del niño. ¿Ok? Recuerden que cuando hablamos de un ambiente seguro, el ambiente seguro no es todo el trabajo del maestro, no es todo el trabajo del que está a cargo de la clase. El trabajo también es parte del grupo que participa en la clase. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante. En estas necesidades especiales es importante que se tenga una atención médica. ¿Ok? Por ejemplo, les cuento, miren, hoy en la mañana tuve una consulta que ha sido así de emergencia, porque la experiencia que tuvo el papito fue que lo ha tenido en una de estas escuelas que tienen una forma de educación más, no tan tradicional, y el niño tiene 4 años y la profesora lo había catalogado como TEA, como autismo, lo había hecho en documentos, ¿ah? El niño es autista, no sigue normas, no respeta turnos, pierde la atención muy rápido y sobre todo que su comportamiento sí es sociable, pero él está todavía en su juego egocéntrico. No tiene, no tiene aprendizaje del juego social. Entonces, si tiene 4 años, ¿en qué año nació el niño? A ver, saquen su cuenta para ir más o menos que vayan infiriendo en qué es lo que sucede. Estamos 23, el niño nació en el 2019, ¿cierto? 19. 19. 2019. Ok, ¿qué pasó del 20 al 22? Estuvimos en pandemia y eso ha afectado bastante a los niños. Exacto. Entonces, ¿en qué afectó a los niños? En su proceso de socialización, ¿cierto? En su proceso Sí, de socialización. Y ustedes notan ahora, los niños son muy huraños. Hay algunos niños que sí, porque han tenido mejores condiciones en cuanto
a las restricciones sociables, ¿no? O sea, antes he jugado con otros niños, pero en este caso es bueno, ya no es único, pero es el primer hijo, el primogénito, prácticamente un niño pandemia. O sea, en cuanto al trabajo de los padres, netamente trabajo en casa, teletrabajo, al niño han tenido que tenerlo ocupado en algo. ¿Quiénes son los niñeros? La tele, a veces ellos, la tele, pero todo esto que ha pasado con el niño le ha ocasionado dificultades en el proceso de adaptación a la escuela. Y sumado a esto, la mala experiencia que tuvo en la escuela de ser maltratado por la profesora. Maltratado de zarandeado y siéntate, y zarandeado, presta atención y obligado a hacer las cosas. Entonces, ¿se imaginan este niño a ustedes como alumno? ¿Qué dificultades van a tener con la criatura? En rebeldía, primero. Va a estar en negación, no va a querer trabajar. Y si al niño le vuelven a tratar de esa misma forma o de repente hay ese cambio que en casa no lo tratan de esa manera y en la escuela lo tratan de esa manera, se va a resistir a ir a la escuela. Y eso va a perjudicar en su proceso de socialización. Y en este caso, como les decía, la profesora lo catalogó como TEA sin que ella pueda haber diagnosticado. Nosotros, ni siquiera nosotros como psicólogos, ni los psicólogos, ni los terapeutas, ni los profesores, ni profesores especialistas en lenguaje, lo que sea, pueden diagnosticar. No te pueden dar el diagnóstico. Puede haber una idea, una presunción, o te pueden decir alertas, hey, acá hay algo que está fallando en el proceso del neurodesarrollo del niño, pero no te pueden decir TEA. Peligroso. ¿Listo? Pero en este caso, la profesora ya lo había, documentos TEA, que lo vea un neurólogo. Lo llevan al hospital años después y el niño pues ve vacunas, lo fuerzan a que él tome jarabes y tiene cierta resistencia a eso. Y el médico también le dice, señora, su hijo sí como que no socializa, no conecta, entonces sí es TEA. Lo evalúan un montón de neurólogos y le dicen, no, su hijo no es TEA. Su hijo, más que TEA, es un problema de conducta. Entonces me llaman y me dicen, hey, mira, hemos estado en estos psicólogos y nos han dicho que no es TEA, pero siguen diciéndonos que sí es TEA, ¿no? Entonces, o sea, los médicos que no y los profesores que sí. Bueno, entonces lo evaluamos, jugamos con el niño, lo revisamos y el niño no tiene ningún indicador de TEA. Lo que sí tiene son indicadores, por ejemplo, de atención, pero que no podría decir siquiera que es trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Como les digo, hay el precedente de que ha estado toda su transición educativa en pandemia. Por lo tanto, no tiene la experiencia, hay de a pocos. Entonces, cuando hablamos de las necesidades especiales, debemos tener mucho cuidado. Justo aquí había un que decía, bueno, acá hay 2 chicos, pero que tengan así diagnóstico, no, ¿no? Pero el año, que tengan diagnóstico, no, pero de repente por ahí como que tiene algunas conductas que son atípicas, ¿no? Que no están como que normales dentro de lo que los chicos o los niños se pueden comportar. Pero ya hay conductas atípicas. Si hay conductas atípicas, hay que reforzar. Hay que nosotros investigar, tener un marco teórico para saber qué puede ser y qué no puede ser. ¿Ok? Pero recuerden, no podemos catalogar. No se atrevan a catalogar y a etiquetar, porque cuando nosotros ponemos etiquetas, nos sesgamos y no nos esforzamos. ¿Ok? Cuando tenemos casos de niños que tienen necesidades especiales de educación, o sea, que sí hay una dificultad, por ejemplo, de discapacidad intelectual, pero que es límite, por ejemplo, entonces son niños que no los voy a poder tener en escuelas de educación básica regular, porque ya son otro tipo de necesidades, o sea, no la voy a poder cubrir en escuela básica regular. Ellos necesariamente tienen que ir a un EBE, que es un centro de educación básica especial. Bueno, acá en Perú les dicen EBE, no sé en sus países de repente cómo se llaman, pero sí son centros netamente que trabajan necesidades educativas especiales, porque no están dentro del promedio, al menos promedio bajo,
para que pueda adecuarse dentro de mi aula, ¿ok? Entonces, eso sí hay que tener en cuenta. Dumarlis, ¿deseas comentar? Eso sí hay que tener en cuenta para que nosotros podamos atender estas necesidades básicas, ¿ya? Y también tiene que ver mucho los antecedentes culturales y lingüísticos. A veces nos pasa que dentro de aula nosotros ya notamos que hay ciertas dificultades con nuestros estudiantes y los papás dicen, no, pero yo sí fui, demoré en hablar, ¿no? El niño ya tiene 8 o 9 años y tiene poco vocabulario y dice, no, pero yo demoré en hablar. No tiene dificultades, yo hablé como a los 10 años bien. Entonces ya te das cuenta que ahí hay un antecedente cultural, ¿no? O sea, no aceptan que sí hay un retraso de lenguaje, por ejemplo, y bien retraso de lenguaje, bien marcado. Entonces, si el niño a los 3, 4 años yo noto que no incrementa su vocabulario, que a los 5 años me usa frases como dame pelota, allá jugar, ¿no? Que no usa conectores, que no entiende los conceptos de mío, tuyo, entonces ya hay dificultades de aprendizaje, perdón, de lenguaje. Entonces hay una alerta, hay dificultades, ¿ok? Los especialistas en TEA dicen que muchos de los casos que están alineados con trastorno específico del lenguaje a temprana edad terminan siendo autismo, identificándolo entre 5 y 7 años. Algunos simplemente son trastornos específicos del lenguaje o trastorno de desarrollo, pero sí tienen que ser evaluados, sobre todo por especialistas. Acuérdense, neuropediatras, ¿ok? Hay algunos que son neuropsicólogos que pueden hacer la evaluación, pero el diagnóstico sí la tiene que dar necesariamente un neurólogo, ¿ok? Un médico neurólogo. ¿Bien? Ok, Henry, ¿quieres comentar algo? Te doy el pase. Dumarlis también, si quieres. Muchas gracias. Miss, una pregunta. ¿Y pues, qué edad que un infante o un niño está atravesando a veces una etapa de holofascismo y por animismo? ¿Hasta qué edad posiblemente se puede permitir eso? Gracias. No te escuché la primera. Ya. En lo que viene a ser el rollo del lenguaje de los niños, ya a temprana edad, empieza como dice usted, un lenguaje frásico, ¿no? Beta, no usan pues ni un tipo de adjetivos ni conectores. ¿Hasta qué edad más o menos se puede continuar con ese lenguaje frásico? ¿Y hasta qué edad puede permitirse más o menos el animismo en un niño? El animismo, que es el darle vida a objetos inanimados, ustedes lo van a ver como hasta los 6, 7 años, que es el lenguaje fantasioso que le decimos, ¿no? Entonces, que juega o le da vida a los objetos y mira que esto, ¿no? Que es muy, muy fantasioso con el lenguaje. 6, 7, 8 años. A los 7 ya debe estar superado. Pero hay niños que lo han presentado hasta los 8 años, 9 años. No, es normal, es parte del desarrollo madurativo, del crecimiento. Pero según la etapa de Piaget, a los 7 años debería terminar ese tipo de lenguaje. ¿Ok? Ahora, nos vamos a dar cuenta, los niños a los 2 primeros años son 30 palabras y va incrementando el vocabulario. Y te vas a dar cuenta cuando usa palabras que tú no las has solido escuchar, ¿no? O te cambia las palabras, ¿no? Por ejemplo, pueden decir elefante o amogada o pequería, ¿no? Por peluquera o pequería, o sea, te suele cambiar. Allí ya te das cuenta que hay intención comunicativa, o sea, ya hay adquisición de vocabulario, está todavía errado, pero ya está la intención. Y después de unos días tú te vas a dar cuenta que ya el niño adquirió correctamente la palabra. ¿Cierto? Entonces, ahí, cuando va incrementando el vocabulario, va bien, desarrollándose bien el área del lenguaje. Pero si el niño tiene 3 y todavía hace ah, o te pide aba, ¿no? ¿Y para qué quieres el aba? Aba, aba, y te dice así, ya te das cuenta que hay dificultades. ¿Ok? Si el lenguaje a los 3 años
no ha incrementado, no ha habido adquisición de vocabulario y todavía la comunicación es a través de sonidos o de gestos, hay problemas en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Le llamamos trastorno del lenguaje tardío, ¿no? O específico del lenguaje, pero tiene que detectarse. Entonces, otra cosa que les puede ayudar, por ejemplo, para que vayan sumando literatura, para que puedan ver viendo cuál es el aprendizaje según la edad del lenguaje, busquen a Franklin Susaníbar. Ok, les pongo por acá el nombre. Él es fonoaudiólogo. Ok, síganlo, es un actual, es muy bueno, es peruano, creo que tiene bastante trabajo, hace bastante trabajo en México, Chile, Argentina, en toda Sudamérica. Franklin Susaníbar trabaja netamente el lenguaje. Entonces, con él están Alejandro Dioses, están Oscar Guamaní, que hacen investigación bastante de lo que es lenguaje y sobre todo relacionado con trastornos del neurodesarrollo, o sea, TEA, trastornos del lenguaje, trastornos de déficit de atención con hiperactividad. Entonces, está bastante relacionado con esto. Este señor tiene una prueba que es un test un test fonológico, pero sobre todo para ver cómo es que qué tipo de fonema deben haber logrado por el rango de edad. Entonces, ahí es otro punto que se van a dar cuenta ustedes que los niños tienen dificultades en su desarrollo cuando, según su edad, no han logrado reproducir o aprender ciertos fonemas. ¿Ya? Entonces, eso es bueno que ustedes sepan para en cuanto a hijos, para en cuanto a sus estudiantes. Si es que hay tardío aprendizaje de los fonemas, entonces de repente hay meses o un añito de diferencia, no puede llamar mucho la atención. Se estimula y se ve si es que con eso mejora. Pero si ni con estimulación mejora, entonces ya hay una alerta, hay una banderita que te dice, hey, toma en cuenta aquí que hay un retraso del lenguaje. ¿Ok? Entonces, acuérdense, retraso del lenguaje es un indicador que es muy frecuente en trastornos del neurodesarrollo. ¿Ok? Ahora, hay personas o hay niños que, por ejemplo, el lenguaje tiene dos componentes, ¿no? El comprensivo y el lenguaje expresivo. Entonces, en el lenguaje comprensivo, ellos escuchan, siguen las indicaciones, están pendientes a la comunicación. Por ejemplo, en casa, ¿no? ¿Has visto mis llaves? Y de pronto los niños que tú ni piensas que están escuchándote y van y traen las llaves o traen los zapatos. O llegas a casa y ellos van corriendo a traerte el alcohol, si es que aprendieron eso para desinfectarte. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que allí el lenguaje comprensivo sí se entiende, sí hay lenguaje comprensivo, pero de repente no lo habla, no sabe decirlo. Entonces, ahí hay dificultades en el lenguaje expresivo o del habla. ¿Listo? Es todo un mundo el lenguaje, es bien bonito, pero es todo un mundo el lenguaje. Ahora, nosotros tenemos que tener bastante atención también, prestar bastante atención a esto que les decía que son los antecedentes culturales y lingüísticos. Si tengo niños que son, por ejemplo, que están en una región, en una ciudad donde se habla otro dialecto o otro idioma y están castellanizados, entonces van a tener dificultades del habla, porque esta dualidad de idiomas afecta. O sea, no van a hablar bien, pero eso no significa que tenga retraso del lenguaje, sino es justamente porque, o que es dislexia, perdón, o dislalia. No, sino porque esta dualidad o este bilingüismo hace que tenga cierto retraso en el castellano, en el lenguaje, ¿no? Entonces, eso también debo tener en cuenta, ¿ok? Como experiencia personal, mi sobrino tenía dificultades con el del lenguaje, pero su lenguaje comprensivo estaba muy bien, el lenguaje expresivo estaba bien, pero para su edad él todavía no lograba completar la adquisición de fonemas. Y cuando fue al colegio era como que relegado o se le dejaba o no se le permitía participar porque justamente no sabía hablar o si no hablaba y él hablaba y en su cabeza él estaba hablando, para la gente le estaba hablando, pero los de afuera no entendían. Entonces había intención comunicativa, pero el habla, o sea, la ejecución como hablaba
no estaba completa porque había muchas omisiones o sustituciones de los fonemas. ¿Ok? Sí, claro, para que se identifiquen. Algunas están muy romantizadas o muy lejos de la realidad, pero lo más importante es que ustedes lean de estos, ¿no? Lean de estos casos para que vayan viendo cuáles son los indicadores. No todos los niños que se balancean son autistas. Puede que sí, puede que no, pero hay muchos. No todos los niños que categorizan, ordenan por colores o siguen rutinas pueden ser autistas. O sea, hay síntomas o hay indicadores que se han como romantizado. Si ya lo vemos así, decimos, ah, sí, es autista. Si no acepta ruidos fuertes, por ejemplo, la licuadora, una batidora, ruidos fuertes, el niño, no, me molestan, autismo. No necesariamente, hay niños que son muy sensibles, o de repente son sonidos nuevos y no los aprecian, no los saben tolerar. Entonces, no necesariamente porque tengan esos van a ser, ¿ya? Se puede sospechar, sí, pero no se puede decir que son, ¿ok? Muy bien. En mi ciudad dan cursos gratuitos. ¿Dónde? ¿Dónde estás, Juan Peralta? No sé si eres Juan Peralta o tienes otro nombre. Qué bueno que den estos cursos. ¿Dónde es esa ciudad? Ah, en Chaco, Argentina. Qué bueno. Miren, ojalá fuera el dato que los cursos son virtuales, también se pueden participar. Siempre es bueno, mientras más sepan, mucho mejor para que puedan tener más bagaje dentro de su práctica educativa. Muy bien, listo. Qué otras diferencias yo voy a tener que tomar en cuenta? Es la motivación y las características de mi educando. ¿Ya? ¿Cómo es? ¿Qué lo motiva? ¿Cómo es su personalidad? ¿Es muy tímido? ¿Es bastante extrovertido? ¿Socializa? ¿No socializa? ¿Le gusta hacer sus cosas calladito? ¿Es un revoltoso? O sea, ¿cuáles son las características de mi educando? Entonces, cuando yo utilizo estas estrategias de retroalimentación o de compromiso o de repente el que yo pueda reforzar con algunos premios, el que pueda tocarle o llamarlos, invitarlos a la acción a través de trabajar sus intereses, lo que les gusta, explorar esos temas que son de su interés. Entonces, aquí ya vamos viendo motivación y personalidad y pasión e intereses. Entonces, yo voy a captar la atención de ellos, ¿no? La mayoría de chicos ahora, ¿qué trabajan? Videojuegos, ¿cierto? No, quiero ser youtuber, quiero ser desarrollador, quiero ser desarrollador de juegos, quiero trabajar con robótica. Ok, no les decimos, no, no vas a poder, ¿no? Pero a través de esa pasión, entonces voy a buscar motivadores. A través de eso que es su interés, que es su pasión, motivadores. Los chicos, yo quiero estudiar mecatrónica, quiero hacer robots. Ok, entonces, para llegar a hacer robots, ¿qué necesitamos? Ah, sí, sí, Catherine, sí he escuchado de Carlos Slim, del mexicano. Sí hay. Acá también, en Perú, tenemos una fundación que son Fundación Romero, que también hay varios cursos que son gratuitos, ¿ok? Sobre trastorno del neurodesarrollo, sobre todo pautas para que los padres puedan trabajar, padres y cuidadores puedan trabajar con niños. ¿Qué es acá? ¿Ok? Les decía, entonces, yo puedo utilizar, ok, entonces si quieres hacer robots, si quieres trabajar con mecánica, entonces matemáticas, ¿cierto? Matemática, razonamiento matemático. Y entonces comenzamos a trabajar temas que los llamen, que los inviten respecto a lo que es su interés y su pasión. ¿Para qué? Para que con esto nosotros podamos aumentar su compromiso, ¿ok? Ah, mira. Qué bueno. Sí, ahora con todas las herramientas que tenemos, ahora el aprendizaje, o sea, ya no va a haber excusa de que yo no estudio porque no tengo los medios, ¿no? Entonces, basta con que, miren, incluso ahorita nosotros aquí, las clases son gratuitas. Ustedes no pagan para recibir su clase. Entonces, el que estén aquí presentes, el que estén interactuando, el que estén aprendiendo,
va más allá del trasfondo económico, socioeconómico, ¿cierto? No tengo los recursos, ok, me busco soluciones. ¿Cuáles son los recursos que tengo a la mano? Videos de YouTube, charlas que suben, escuchar casos de otras personas, decía el joven, ver películas que te pueden dar ideas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender eso o transmitir eso a nuestros estudiantes también, que no importa el nivel o el contexto socioeconómico en el que estés, pero que eso no va a limitar el aprendizaje o las experiencias que nosotros podamos adquirir. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, hay que tener en cuenta cuáles son nuestras limitaciones, pero el límite no es el límite, solamente es una condición, pero yo puedo esforzarme para superar ese límite. ¿Ok? Y aquí viene lo que veíamos la clase anterior, lo que es la interacción social. Entonces, ¿cómo es que a través de la interacción, cómo es que a través, por ejemplo, de estos comentarios que hacen nuestros compañeros, nosotros podemos tomar nota y decir, ok, voy a buscar tal lugar, mire, enseñan coreano y japonés, ok, vamos a ver, ¿de qué tanto me puede servir el coreano, qué tanto me puede servir el japonés, ¿cierto? Sobre todo que son actividades, dicen que aprender un idioma nos ayuda a que nosotros podamos mantener nuestro cerebro ejercitado y mejoremos nuestra capacidad de razonamiento y de aprendizaje. Entonces, permítame un ratito, por favor. Ok, discúlpenme, chicos. Entonces, es importante que yo busque esta interacción social dentro de mis estudiantes. Muy bien, la interacción va a ayudar que el aprendizaje sea colaborativo también y que sobre todo que yo logre empujar y motivar a mis estudiantes con los grupos de alumnos o con los alumnos que están en un nivel un poquito más alto. Entonces, trabajo dos cosas. Potencio esta capacidad que tienen mis alumnos, los que están en mayor nivel académico, para que puedan enseñar y refuerzan lo que ya saben y vuelven a aprender y ayudo a estos chicos que están por debajito de lo que se les espera o sus capacidades y los potencios que los puedan alcanzar. ¿Ok? Entonces, estas son las necesidades que debemos tener en cuenta. Bien, ahora, ya habíamos visto al inicio esto, la diversidad de los estilos de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo aprendemos? Entonces, tenemos aprendizaje visual, el auditivo, el táctil, el kinestésico, el llamado al hacer, ¿verdad? El lógico matemático, el de la relación, el aprendizaje solitario, lo que yo pueda llegar a aprender por interés, por lo que me gusta, por lo que me causa interés. Y el aprendizaje social, lo que aprendo de mi entorno, lo que escucho, lo que dicen, lo que yo veo que hace la otra persona. ¿Ok? Entonces, los estilos de aprendizaje se refieren a esas formas que son muy distintas, ¿ya? Y que podemos, por las cuales nosotros podemos percibir, procesar y retener la información. ¿Ok? Que luego esa información se almacena en la memoria, ¿cierto? Ok, muy bien. Entonces, es importante que yo tenga bien entendido cómo es que aprendo. ¿Ok? Hay chicos o hay alumnos que ustedes van a darse cuenta que aprenden, que son muy intuitivos. O sea, a veces, no sé si, incluso a ustedes deben tener de repente por ahí alguno, que no hay necesidad de que te expliquen las cosas, pero influyes y relacionas muy rápido, ¿cierto? Relacionas muy rápido y dices, ok. Entonces, aquí hay algo, un plus, que es el aprendizaje intuitivo. ¿Ok? Yo me doy cuenta, relaciono, soy bastante lógico. Entonces, a veces por lo visual, por el canal auditivo, por lo kinestésico, pero antes de eso lo intuitivo. Entonces, como está lo intuitivo, perdón, yo ya con el hacer o con lo que escucho refuerzo mi idea o descarto la idea. ¿Ok? Ya no hay personas. ¿Es un robot? Wow. No se preocupen, todavía para que lleguemos a esto está lejos. Pero sí, me has asombrado con esa noticia. Muy bien. Ok, entonces aquí estamos viendo una infografía de cómo son los tipos de aprendizaje.
Muy bien. A ver, veamos. Vayamos participando. Ya estamos 46 personas en sala. Muy bien. Preguntas. ¿Cómo aprendemos o qué motivación podemos utilizar o qué tipo de trabajo, mejor, qué tipo de trabajo se realiza cuando yo quiero llegar a mis alumnos que aprenden visualmente? ¿Ok? A ver, los escucho, los leo. ¿Están allí todavía? Ok, Stephanie, muy bien. Coméntanos. Pueden realizarse actividades como de memoria, rompecabezas. Ujú, sí, láminas, memorias, rompecabezas, juegos visuales, ¿cierto? Muy bien. Y los auditivos, los que videos. Videos es visual y auditivo. Ujú, muy bien. ¿Qué más? Grabaciones, Música, grabaciones, música. Ujú, música, conversaciones. grabación. Sí, y por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con niños pequeñitos, cuando les decimos la hora de guardar juguetes, solo le dicen, ok, ¿a guardar juguetes o no? ¿Qué usan? Cantamos. Exacto, la música, ¿verdad? La música. Entonces, hay dos aprendizajes. La música, lo auditivo y lo sinestésico, ¿verdad? El invitar al hacer. Ok, muy bien. Y lo verbal es que solamente prefiere palabras, ¿verdad? Que le conversen, que es también canal auditivo, que le conversen, que le expliquen y él aprende, ¿cierto? Muy bien. Actividades físico-sinestésicas. A ver. ¿Qué tipo de actividades físico-sinestésicas utilizamos para nuestro aprendizaje? Por ejemplo, sí, Catherine, juegos, Isela, muy bien. Muy Por bien, lo Catherine, menos, Hilda, por lo menos en mi ¿verdad? caso, yo que doy inglés, el año escolar pasado yo los puse a que hicieran un juego de roles con las diferentes profesiones. Entonces yo tenía el médico, la enfermera, estaba el enfermo y así sucesivamente. Entonces ellos aprendían un poquito del vocabulario que utilizaba cada uno en su contexto y ellos como que, o sea, hacían su actuación, sí, creyendo ellos o pensando ellos que eran esta profesión en específico. Ujú, ahí estabas cambiando lo que es social con lo sinestésico, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Hilda, ¿también querías comentar? A mí me va muy bien con la parte rítmica. Sí, hago bastante lo que es con música, el desplazamiento, ¿no? Forman líneas y eso me va muy bien. Ujú, muy bien, físico, auditivo, ok, muy bien. Con lógico matemático, gracias Hilda, gracias Catherine. Sí, Por lo menos el año pasado también yo los coloqué a ellos en grupos donde ellos aplicaban lo que vendrían siendo el aprendizaje de los términos básicos en inglés, los números, los días de la semana, los colores y todas esas cosas. Y yo los puse a hacer juegos con eso. Por ejemplo, les preguntaba, les asignaba cada uno un número y los ponía a jugar con eso, por ejemplo, con operaciones básicas, por ejemplo, 2 más 3 y entonces como que 5, y salía el niño que era el número 5 y así los ponía a ellos a interactuar. ujú. Miren, allí estabas, arma rompecabezas, Coco, sí, también. Allí estabas estimulando lo que es lo lógico matemático y llevándolo a su vida. No solamente enseñar números, sino llevarlo a lo que es la vida
a lo que es su rutina, ¿cierto? Muy bien. Perfecto. Lo individual, ¿cómo estimulamos el aprendizaje individual? Bloques lógicos, sí, con matemático, lógico matemático, rompecabezas, cubos, bloques lógicos, muy bien. Juegos de encaje, Encaje, sí. ¿Alguien quiere? Ok. pasado también, Miss, pasado. El pasado con pasadores, el Ah, ok. punto. Sí, para la motora fina, ¿cierto? Rasgado, individual, por ejemplo, El embolillado, el rasgado, el punzado. sí, ensartar también, sí. Muy bien, gracias. Juegos con latas, ajá, en el juego social o juego individual. René. Ok, juego individual. Por ejemplo, si yo motivo, ¿verdad? A la lectura de imágenes, al ordenar imágenes, ¿cierto? Para seguir secuencia de una historia, ¿verdad? Eso ayuda mucho a que yo pueda motivar a mi alumno a que lea solo, que nos cuente una historia. Cuando yo, a ver, invéntame una historia, o léeme un cuento, o contemos un cuento, ¿verdad? Los incentiva mucho a que expresen lo que piensan, sus ideas, y sobre todo a que trabajen por sí solos. ¿Ok? Muy bien, listo. Entonces, hablamos acerca de la teoría de inteligencias múltiples. ¿Bien? Se dice, según Gardner, ¿no?, que postula esta teoría antes de 1983 o 81, que es el año en que él habla acerca o se hace muy conocida lo que es la teoría de las inteligencias múltiples. Se creía pues que o se asociaba ciencia solamente a lo que era ciencias y letras, ¿cierto? Si era muy bueno en letras, inteligentísimo. Si era muy bueno en números o en química o en física, muy bueno, muy inteligente. Y las demás inteligencias, por ejemplo, la sinestésica corporal, la interpersonal, la intrapersonal, la musical, la visual espacial. Entonces, no se tenía mucho en cuenta. Gardner en el 83 postula esta teoría. La desventaja de la teoría es que se lanzó la teoría sin tener prueba. A raíz de que fue un boom, él recién empieza con el estudio científico, ¿ya?, de la teoría. Pero es un concepto que está muy cimentado, que está muy aceptado, sobre todo, tuvo mucha aceptación en el campo académico y que muchas escuelas lo utilizaron como forma de enseñanza. ¿Ok? Entonces, esta nueva visión o esta nueva teoría nos abría un poco el campo de visión de lo que es la educación tradicional que se tenía antes de esta época, antes de estos años, ¿no? Del 80 hasta acá son casi 40 años. Entonces, miren que la educación hace 40 años todavía no la teníamos acá muy abierta. Más o menos en el 2000 ha empezado la educación a ser menos tradicional, ¿verdad? Más de investigación, más de colaboración, porque antes los maestros se paraban y te enseñaban y tú copiabas, ¿cierto? Ok, Luisa, ¿quieres comentarnos algo? ¿Sí? No, no, ok, bajo la mano. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que propone Gardner con su teoría? Es que hay diferentes mezclas o combinaciones de estas teorías, ¿ok? No significa que una persona solamente va a tener un tipo de inteligencia, no. Él propone con su teoría de que nosotros somos como multitareas, ¿no? Multifacéticos y que hay muchas inteligencias desarrolladas dentro de nuestra capacidad, ¿ok? Nuestras habilidades, sobre todo. Recuerden que la inteligencia está asociada con la habilidad que tenemos. Entonces, yo puedo ser muy matemático y puedo ser muy musical. Puede estar muy desarrollada mi inteligencia musical, como también mi inteligencia corporal sinestésico. O sea, no tiene que ver que yo sea solo matemático y no sepa lo demás.
Entonces puedo tener una combinación, ¿cierto? Lo que ayuda a esto a que yo también tenga muchas más oportunidades de poder desarrollar y de poder aplicar mis habilidades, ¿cierto? Entonces, es buena en las matemáticas y se va a estudiar teatro y dice, ay, no, pero era muy buena en las matemáticas, ¿por qué está haciendo arte? Pero eso era lo que le gustaba, ¿cierto? Y eso no deja de lado que sea intelectualmente o que sea un académico de repente. Entonces, la teoría, eso es lo que manifiesta. Ahora, ¿cómo es que esta teoría en la educación ha permitido que se pueda abrir o que se pueda romper esta educación tradicional? Pues porque ahora ya hay más opciones de poder desarrollar a nuestros alumnos, ¿cierto? La educación está mucho más abierta, más explorativa. Incluso hay algunas escuelas que se enfocan no en trabajar demasiado la parte académica, sino más explorativa, sobre todo los primeros años, ¿cierto? De que el niño explore lo que le gusta, lo que desea de repente o que ha pensado que quiere ser en un futuro, ¿verdad? Entonces, que investigue acerca de eso. Hay algunas escuelas así. Otras escuelas, por ejemplo, las escuelas académicas, las preuniversitarias, dicen, no, aquí solo es ciencias y letras, porque el fin es ingresar a la universidad para estas carreras de ingeniería, medicina. Entonces, son ciencias y letras. Entonces, tú ya te vas dando cuenta que la orientación está más a lo académico. Y te dicen, no, aquí nosotros exploramos mucho lo que es el desarrollo emocional de nuestros hijos, el desarrollo intrínseco, la socialización. Entonces, eso es el enfoque de la escuela. Cada escuela tiene un enfoque, ¿ok? Y eso siempre hay que conocer que hay un enfoque que tiene la educación que dan en ciertos lugares. Hilda, ¿quieres comentar algo? Ok. No, Muy bien. Perfecto. Hasta aquí nos hemos entendido. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todo bien? A ver, sus puñitos, sus manitos arriba, si es que nos vamos entendiendo. Bien, perfecto. Ok, muy bien. Listo, perfecto. Ok, ahora, ¿cómo podemos desarrollar dentro de nuestros estudiantes? ¿Cómo podemos desarrollar o motivar o trabajar estas diferencias intelectuales, estas diferencias, perdón, individuales en el aula para mejorar el aprendizaje y la memoria? ¿Qué es lo más importante? Nosotros queremos que nuestros chicos aprendan y que ese aprendizaje se quede a largo plazo, ¿cierto? Entonces, ¿qué técnicas van a ser efectivas para que ellos puedan desarrollar sus capacidades en cuanto al aprendizaje y en cuanto a la memoria? Pues aquí les muestro algunas, ¿ok? Vamos viendo, aquí ya se ve, ¿verdad? Aquí está, mejor. Tampoco veía. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces, aquí hay varias técnicas, como por ejemplo la organización, la agrupación, y las memotecnias, las preguntas de autoevaluación, el descanso, el enseñar a otros. Entonces, ¿qué funciona? ¿Qué nos ayuda? ¿Cómo es que nosotros aprendemos? ¿Qué técnicas de estudios podemos implementar? Lo primero de regla, de hachazo, es que todos nuestros estudiantes tengan un horario, que se planifiquen, que sepan cómo trabajar. Entonces, no es que, yo toda la tarde me la paso jugando y recién en la noche voy a estudiar, ¿no? Había era la hijita de una amiga, me decía, mi hija solo llega al colegio y duerme, come como a las 3 de la tarde o 4 y a las 6 se pone a hacer tareas y se queda hasta la medianoche. Se levanta tarde, con cansancio, se va al colegio, llega y la misma rutina. Y le decía, oye, pero ¿esta rutina le va bien? O sea, ¿le ayuda? No, me dice, porque se cansa, a veces ya no da, o no es no es la misma energía. Y digo, es que sus rutinas están alteradas. Entonces, ¿cómo le ayudamos? Me dice, ¿cómo le ayudo para que estudie? ¿Cómo hago? Ok,
Entonces, primero empieza de a poco, que llegue de la escuela, que coma, que descanse y que luego haga sus tareas. Y acórtale el tiempo en que, si se queda hasta medianoche, de repente hasta las 10, para que luego pueda descansar. Entonces, sí es importante que los chicos tengan un horario de estudio y que ese horario de estudio sea realista. Pues si te ponen desde las 6 hasta las 12 de la noche, voy a estudiar. ¿Usted cree que realmente van a estudiar? O sea, necesita 6 horas adicionales o con un par de horas basta. Que sea una agenda o que esté organizado así para que pueda estudiar. Con 6 horas no está estudiando, está perdiendo el tiempo, está haciendo cualquier cosa. Las 2 últimas horas son las que va a dedicar y en las 2 últimas horas ya va a estar cansado si es de 10 a medianoche. Entonces hay que hacer un plan, una agenda o una organización realista, ¿ok? Y que tenga que darle tiempo a cada materia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer o cómo vamos a verificar cuánto se demora? Ok, tomamos el tiempo, lo acompañamos, ¿no? Si están ustedes para sus hijos, entonces acompañan a sus hijos. Si están de repente con sus estudiantes, entonces tomemos el tiempo. ¿Cuánto se demoran haciendo tantos ejercicios? Y hacemos la regla de multiplicación. Si tengo 10 ejercicios y me demoro 5, entonces me voy a demorar casi una hora. Ya le pongo una hora para hacer mi trabajo, ¿cierto? Entonces, tareas de matemática, 50 minutos, una hora. Si tengo más tareas, le doy más tiempo. Más o menos en promedio, ¿cuánto me voy a tardar en hacer las tareas? Entonces, el crear un horario regular y que yo cumpla ese horario regular va a hacer que yo también vaya aprendiendo rutinas. ¿Para qué? Para que yo pueda en estas rutinas no solamente me dedique a hacer las tareas, o sea, a ejecutar las tareas que me dejen de la escuela, sino también lo utilice para hacer repaso, para tomar nota, para hacer investigación. Entonces, a veces decimos, estoy haciendo tareas, pero tareas es solo de hacer, no es el estudiar, ¿no? No es esto de hacer tus cuadros de resúmenes o tus cuadros memotécnicos o tus palabras de memotecnia o de repente agrupar palabras, hacer tus mapas conceptuales. Entonces, no hay ese tipo de aprendizaje, de estudio, entonces no se está estudiando, se está solamente haciendo tareas. ¿Ok? Entonces, es importante que se organicen, que planifiquen, que tomen apuntes efectivos, palabras que son las memotecnias, que te puedan abrir, palabras claves, ¿no? Que te puedan abrir ciertos temas, ¿ok? Repasar. Entonces, dentro del tiempo que yo tengo asignado para estudiar, el repaso es muy importante. Y el repaso puede considerar, videos, puede considerar el repaso de libros, repaso de mis apuntes, ¿ok? Luego, para yo reforzar eso que ya aprendí, está la otra técnica de enseñar a otros. Si yo explico a otros lo que yo sé, es doble aprendizaje, porque enseño y escucho. Y también voy haciendo lo que es el aprendizaje social, ¿cierto? Entonces, si yo enseño a otros, significa que los conceptos yo ya los aprendí y los refuerzo una vez que los enseño. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué tipo de método de estudio utilizan ustedes? ¿Ok? Les pregunto, ¿a qué tipo de estudios? Les leo por el chat mientras les voy explicando los otros métodos de estudio. Entonces, el variar también en mi forma de estudio, o sea, las cosas que yo voy a hacer distintas en mi método de estudio, también va a ayudar a que yo no me aburra estudiando. ¿Ok? Que siempre tenga el interés. Entonces, leo, escribo, escucho, veo videos, entonces voy reforzando. Recuerden los estilos de aprendizaje. Visual, auditivo, kinestésico, lógico-matemático. ¿Ok? Aprendizaje individual, el aprendizaje social. Entonces, si yo varío mi método de estudio, pues no va a estar la rutina muy cargada, va a ser variada, por lo tanto va a tener más opción a que se interesen y más compromiso. ¿Ok? El descanso, sí es importante que el chico descanse, que nuestros alumnos descansen, ya sean niños o ya sean grandecitos, que descansen, si no van a hacer las cosas por obligación
y eso no surte el efecto que nosotros queremos, que es que vaya adquiriendo estas técnicas de estudio o que el estudio que está realizando sea efectivo. Entonces, solo va a ser para hacer tareas, no va a tener significancia, ¿ok? Y la otra forma de aprender es siempre el hacerme las preguntas, ¿no? A veces los niños van, pregúnteme para saber si ya sé. O, ¿verdad, mamá? Pregúntame a ver si ya sé, ¿cierto? Entonces, las preguntas y respuestas, o sea, el hacerse la evaluación, va a ayudar a que nuestros chicos también puedan reforzar lo que están sabiendo. Entonces, que realicen pruebas y ejercicios de práctica para su comprensión o para su retención, les va a ayudar mucho. Que ellos mismos se hagan las preguntas y ellos mismos respondan. ¿Listo? Muy bien. Nos quedan unos cuantos minutitos. Esto de aquí es sobre métodos adicionales que pueden utilizar para que el estudio sea más efectivo. Ya lo hemos visto arribita. Las memotecnias, las que las sesiones sean cortas, o sea, no de 6 horas, no de 4 horas, son muy largas. 2 horas bien dedicadas es suficiente. ¿Ok? Hay métodos como, por ejemplo, el SQ3R, ¿ya? El que yo cree una historia de lo que estoy, por ejemplo, si es un tema de historia, el que yo me la relate o me cuente la historia va a ayudar a que pueda, memorizar los puntos, ¿ok? Fechas o años, ¿verdad? Lugares, son lugares que me cuestan. Entonces, con estas técnicas de memotecnia vamos a reforzar un poco cómo con por ejemplo, el método SQ3R ayuda mucho a que yo pueda poner en práctica estos ejercicios, ¿no? Que yo sepa cómo voy a ir haciendo mi dinámica de aprendizaje, ¿ok? Y lo último, que ya para cerrar nuestra charla, nuestra clase de hoy, es cómo es que funciona o qué relación tiene el aprendizaje y la memoria. ¿Ok? Entonces, para ustedes, ¿cómo se produce el aprendizaje? ¿Cómo aprendemos? A ver, ¿cómo aprendemos? De manera audiovisual, una de ellas. Ok, audiovisual. Muy bien. Por experiencia. Por experiencia, recibiendo conocimiento, ya. Henry, ¿sí quieres comentar? Sí, profesora, buenas. En mi caso va a depender de lo que quiera aprender, ¿no? En algunos casos va a ser práctico, realizándolo, ensayo-error, y en otros casos, pues, más que todo cognitivos, prestando bastante atención, haciendo los apuntes necesarios y poniéndolo en práctica lo antes posible. Sí. Entonces, para ti el proceso es leo y practico. O sea, tengo que ponerlo en práctica para reforzar, ¿cierto? Muy bien, Selma, por exploración y descubrimiento, sí. El aprendizaje es esta capacidad o este proceso de poder incluir nueva información, ¿cierto? Ya sea información, ya sea habilidades, ya sea comportamientos, o sea, todo lo nuevo que yo voy a almacenar, ¿ok? Y este aprendizaje o esta información se va a almacenar en mi memoria. Por eso es que tenemos o vemos la relación del aprendizaje y la memoria. ¿Ok? Sí, tiene que ver mucho también con qué me interesa aprender, como decía Henry, ¿no? ¿Qué quiero aprender? Entonces, si es un tema que no me interesa, no le voy a prestar atención. Pero si es un tema, por ejemplo, se me malogró el carro, yo no soy mecánico, y digo, ay, pero ¿qué será lo que le falló? ¿No? Y comienzo a investigar. Ah, esto es, y esto me lleva a otra cosa, y a la curiosidad, y de repente a ver un poco cómo es la mecánica y todo. Entonces, me interesó por un punto y ya quise saber más e investigo, ¿verdad? Entonces, esta nueva información, de hecho, yo no voy a ir a arreglar un carro, pero como es nueva información, como ya la comprendí, como vi que es el problema que sucedió en mi carro, entonces esa nueva información se va a quedar, va a estar más tiempo en mí. ¿Y a dónde se va a almacenar? En la memoria.
¿ok? Se almacena, se retiene. Y de repente, cuando yo llevo mi carro al mecánico, le digo, oye, mira, le pasó esto, y el mecánico me está explicando, y yo digo, ah, sí, lo leí o lo investigué, o no, ya hablo como si fuera un conocimiento bien adquirido, ¿no? Esto le sucede, mira, esta fue la falla, y esto comenzó a hacer así el carro, que las cosas que ella ha tenido, los problemas, ¿no? Que están relacionados al diagnóstico que tiene o a la falla que tiene. Entonces, el aprendizaje y la memoria son dos conceptos o son dos procesos que van siempre de la mano. No puede haber aprendizaje si no hay memorización o internalización de la información que yo estoy recibiendo como nueva. ¿Ok? Y el proceso de aprendizaje se da a través primero de la codificación. Toda la información que llega a mí se codifica. Luego, al almacenamiento, o sea, cuando ya la aprendí. Y luego la recuperación es cuando yo evoco la información y la quiero enseñar o responder algo que me pregunte. ¿Cierto? Entonces, mi aprendizaje es esta capacidad o este proceso por el cual yo ingreso nueva información a mi cerebro, y la memoria es cómo yo almaceno esa información y recupero posteriormente. ¿Ok? Entonces, la memoria es esencial para el aprendizaje continuo. O sea, ese niño, ay, no retiene, no memoriza, o nos pasa, ¿no? Estos chicos que dicen, pero mire, yo estudio, profesora, pero llega el examen y no me acuerdo nada, me falla la memoria. Entonces, en realidad, este proceso de adquisición de información es el que está fallando. No es la memoria, es cómo es que él está estudiando. ¿Cómo es que pretende guardar nueva información si de repente él no está concentrado? Y aquí vienen los otros procesos cognitivos que están amarrados al aprendizaje: la atención, la concentración y la percepción, ¿cierto? Concentración, atención y percepción. Entonces, si ven, es un concepto amarrado al otro, pero el otro ancla otros conceptos. Entonces, de repente estudia, dedica, está ahí sentado, la mamá dice, pero yo lo veo estudiando, mijito, y no sé por qué sale mal. Y no está estudiando. Está sentado con cuadernos, pero no está prestando atención, no está concentrado. O puede que tenga una dificultad de aprendizaje. A pesar de que él se esfuerza, no está funcionando algún proceso cognitivo. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos ver siempre o tener en cuenta esto. No hay aprendizaje si es que, o no hay, si no hay aprendizaje si es que no hay memorización de la información. Y no puedo recordar o evocar una información que no he aprendido. O sea, necesariamente todo lo que está en mi cerebro guardado y lo que evoco es porque lo he aprendido en algún momento. Y ese es otro punto, que a veces el aprendizaje es inconsciente, que ya lo hemos visto en clases anteriores, ¿no? Yo no me doy cuenta que lo aprendo, pero como soy muy musical o muy auditivo de aprender, entonces yo lo escuché de la radio o lo escuché de unos compañeros o recordé alguna conversación de mis profesores y yo lo evoco. Lo aprendí inconscientemente a través de mi audición o de repente lo vi y tengo la memoria fotográfica, ¿no? Yo me acuerdo dónde lo escribí, lo busco en mi memoria y lo encuentro y lo escribo. Entonces, de acuerdo a las habilidades que tenga cada estudiante, nosotros tenemos que ir potenciándolas, ¿no? Desarrollando esas habilidades. ¿Qué dice Juan? A ver, por acá Elizabeth, si encontramos el tipo de aprendizaje adecuado para nosotros, ¿nuestra memoria retendrá mejor la información? Sí, definitivamente. Se nos va a hacer mucho más fácil. Identificando mi tipo de aprendizaje, yo voy a poder, incluso las técnicas de estudio van a estar orientadas a ese tipo, a esa forma en cómo yo aprendo. ¿Ok? Si los chicos no son memoristas, no les gusta leer, entonces no es su técnica de estudio leer. Le va a funcionar el escuchar o el ver videos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tengo que identificar. ¿Cuál es mi tipo de estudio? Perdón, de aprendizaje. Muy bien. Listo, nos han quedado unos 3 minutitos. Vamos a hacer esto. ¿Cómo enseñar de manera que se facilite la retención de información? Entonces, vamos viendo aquí. ¿Cómo enseñamos a que se retenga la información? ¿Ok? Primero, situarnos, relacionar el contenido que estamos enseñando con experiencias previas. Si nosotros contextualizamos el contenido, vamos a hacer que nuestros estudiantes lo almacenen y lo relacionen, utilicen analogías, ¿ya? Que sean, que les resulten mucho más familiares y que sean más comprensibles.
Eso también va a ayudar a que se active el conocimiento previo. Entonces, sí, yo lo escuché, ¿verdad? Cuando yo inicio la lección o el tema que voy a trabajar, haciendo preguntas o de repente planteando situaciones que los chicos los llamen a la curiosidad, voy a activar el conocimiento previo. Luego les contextualizo el contenido si es que las preguntas abiertas no me funcionan, y eso también va a activar el conocimiento previo. Otro de los recursos es, ya han visto, recursos visuales, gráficos, imágenes, videos, diagramas, pictogramas, ¿verdad? Eso va a ayudar a que la información se retenga de manera más efectiva. La enseñanza activa, ¿a qué se refiere? A que yo voy a fomentar esta participación de mis chicos, ¿no? Debates, discusiones, dentro del aula, las conversaciones, estos temas que les decía de usar analogías o llevar experiencias previas. Por ejemplo, lo que hacemos nosotros acá es la enseñanza activa, porque cuando ustedes se involucran dentro del tema que estamos hablando, se afianza el aprendizaje, se afianza la información. Por lo tanto, hay más oportunidad de poner en práctica o de sintetizar eso que nos ocurrió con lo que estoy aprendiendo. Hacen un match y nuevo aprendizaje. ¿Ok? La otra técnica es del aprender haciendo. ¿Y a qué nos referimos o a qué me refiero con el aprender haciendo? Y es que, como hablábamos, el tacto, las actividades kinestésicas, ¿no? Henry decía, yo leo, investigo y luego tengo que hacerlo, o sea, llevarlo a la práctica porque si no lo olvido. Entonces, ahí se refiere al aprender haciendo. Tengo que hacer o poner en práctica con experimentos, con ejercicios, lo que estoy aprendiendo, el concepto que estoy aprendiendo. Muy bien, o mapas conceptuales también. El espaciado y la repetición, ¿no? Que yo pueda dividir o que pueda hacer mis tareas, las pueda estudiar, no todo el tema en un solo día, ¿no? Que lo haga espaciado. Y luego que utilice, pues, las historias narrativas, que utilice apoyo visual y escrito, que haga una, estructure la información que voy a estudiar, ¿cierto? Que organice y que jerarquice. Entonces, todos estas pautas o estas formas, estos recursos que yo voy a utilizar, me van a ayudar, estas estrategias sobre todo, me van a ayudar que se pueda facilitar la retención de información. Bien, una vez que yo evito que me olvide, o sea, que retengo la información, prevengo el olvido. Entonces, ¿cómo prevengo el olvido? Haciéndome las pruebas, las autopruebas, que enseñe a otros, que haga mi repaso, ¿verdad? Ya lo estudié, tengo práctica mensual, pero luego vienen las prácticas bimestrales o los exámenes bimestrales. Entonces, el repaso espaciado, las autopruebas primero para ver qué temas me acuerdo y qué temas no, y en esos que no he hecho bien, hago el repaso. ¿Cierto? El poner en práctica los conocimientos y sobre todo que asocie ideas. Entonces, el que yo asocie las ideas va a ayudarme mucho a que yo pueda evitar olvidarme de la información que estoy aprendiendo. Muy bien. Listo. Nos pasamos un minuto. Ok, Sheila, muy bien. He acabado mi clase. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Dame un minutito.